Los datos funcionales entonces son una manera alternativa de plantear, de entender, de concebir un proceso espacio-tiempo en particular. Seguramente pues otros muchos procesos también se pueden pensar utilizando los datos funcionales. En esta ocasión entonces vamos a hacer una introducción a cómo podemos desarrollar la geoestadística para el caso donde los datos no son escalares, sino son curvas, son datos funcionales. Entonces, el supuesto que vamos a utilizar para hacer la geoestadística funcional es el mismo que en general tienen los datos funcionales para hacer estadística descriptiva, modelos de regresión, series de tiempo, clasificación, etcétera, que es en general que las observaciones están en L2. Entonces vamos a pensar que tenemos un conjunto de datos funcionales. Este conjunto de datos funcionales está eh, en general pues pensado como una curva para cada individuo, ¿sí? Entonces acá tenemos esta notación diferente para el dato y para la variable aleatoria y vamos a suponer que la variable aleatoria es cuadrado integrable. Ahora, si queremos llevárnoslo al caso de la geoestadística, es decir, a un proceso espacial funcional, entonces en realidad la cuestión va a ser muy similar y es que este DS es el mismo DS del que estábamos hablando en la geoestadística escalar. Este DS es un dominio espacial que es un subconjunto de RD, que es el área de interés. Y sobre esa área de interés, que pues es una región, de pronto puede ser un departamento, un municipio, o de pronto puede ser simplemente una zona donde hay un cultivo o un grupo de departamentos que conformen una región, etcétera, pero con la característica de que como es un subconjunto de RD en general, entonces este DS es un conjunto continuo. Eso es lo que hace que estemos en el campo de la geoestadística. Y entonces, de la misma manera como antes definíamos un dato funcional o una curva para cada individuo, ahora vamos a definir un dato funcional o una curva para cada individuo, pero de nuestra población, que nuestra población es todo el conjunto de puntos S que pertenecen a este conjunto de S, que es nuestro conjunto índice, que a su vez es subconjunto de RD. Entonces, fíjense que aquí notamos claramente el salto de tener una población finita a tener una población infinita. La cantidad de puntos S donde podemos medir una variable aleatoria en el conjunto de S es infinita. Y en este caso no vamos a medir solamente un escalar, sino vamos a medir curvas. Por eso decimos que va a ser una variable aleatoria espacial funcional, pero es en su origen un concepto muy similar al concepto de los datos escalares, los que llamábamos ZDS, solamente que ahora entonces en lugar de tener un número en cada ubicación vamos a tener una función. Entonces, este variando sobre DS es el elemento de una población infinita que va a ser observado en n ubicaciones. Entonces, fíjense que cuando lo pensamos espacial, se nota muy claro cómo el elemento deja de ser un sujeto de una población finita para convertirse en una ubicación que pertenece a una región. Por lo tanto, esta es apenas una ubicación de un infinito posible de ubicaciones y así sucesivamente hasta el dato n. Por eso aquí en el subíndice cambiamos 1 a n por s sub 1 a s sub n para identificar que estamos haciendo observaciones en el espacio. Entonces ahora tenemos n curvas
medidas, ¿sí? En su principio pues será la variable aleatoria, tenemos estas n variables aleatorias espaciales funcionales, después de que hemos hecho la respectiva medición, entonces tenemos estos n datos, que son las que constituyen las observaciones de estas n variables aleatorias, y entonces esto es un vector, esto va a constituir el vector espacial similar a cuando yo tenía los escalares, donde en lugar de tener xi, yo tenía z de s1 de t hasta z de sn de t para el caso espacio-tiempo, por ejemplo, o sin el t si era solo el caso espacial. Entonces, ahora lo que tenemos es una variable aleatoria espacial funcional que en los mismos términos que hemos hablado en la estadística espacial escalar, entonces esto va a constituir un campo aleatorio espacial funcional. Entonces, si queremos ser un poco más formales en los términos, nos vamos al proceso estocástico, que es el término que se suele utilizar cuando el conjunto de índices está en una dimensión, aunque en algunos textos, alguna literatura usan de manera indiferente proceso estocástico y campo aleatorio, pero de acuerdo a al lenguaje establecido desde el libro de Schabenberger 2005, el de Statistical Methods for Spatial Data, se ha llegado a un común acuerdo que vamos a utilizar campo aleatorio cuando el conjunto índice está en dos o más dimensiones. Entonces, por eso ahora tenemos un campo aleatorio, pero además es un campo aleatorio muy especial porque cada una de las variables aleatorias son funciones. Entonces ahora tendremos un campo aleatorio espacial funcional. Bueno, entonces hemos estado pensando en en las ocasiones anteriores, en los videos anteriores, en que esto pues es una curva, ¿no? Entonces miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, entonces en este lugar vamos a medir la curva de temperatura. Puede ser, por ejemplo, la curva de temperatura semanal, y la medición de la temperatura se hace, por ejemplo, cada hora. Aunque recordemos que si pudiéramos medir este dato de manera adecuada, lo que observaríamos en cada ubicación sería de una vez la curva, pero no tenemos las herramientas para medir de una vez la curva con su expresión funcional o su expresión algebraica, no lo podemos hacer. Entonces, en general, ¿qué es lo que pasa? Que los medimos para una cantidad fija de tiempos, y luego vamos a suavizar esos tiempos y así generamos la curva. Entonces, eso nos llevará a que tenemos n curvas, porque tenemos una curva en cada una de las ubicaciones. Entonces, las curvas son los datos funcionales más conocidos, pero recordemos que no se tiene que restringir a las curvas. Podría ser en cualquier dimensión más alta. La dimensión que seguiría sería la superficie. De hecho, aunque no lo estamos trabajando en esa definición acá, pero se puede hacer, se puede redefinir el proceso funcional. Nosotros podríamos pensar en que precisamente esa superficie de S, cuando la tengamos toda suavizada, eso nos da una superficie que puede constituir a su vez un dato funcional. Entonces, así como nosotros acá estamos pensando en curvas que varían espacialmente, también podríamos pensar en superficies que varían temporalmente, y la superficie en ese caso sería el dato funcional. Por ahora, en este capítulo que es introductorio, vamos a pensar entonces en que los datos son curvas. Entonces, ese T es un subconjunto de R, que es entonces el conjunto donde está variando este T. Una aclaración conceptual importante es que este T, que pertenece a T mayúscula,
lo estamos considerando determinístico. Esa parte no la estamos considerando estocástica en el tiempo. Aquí vamos a considerar estocástico el espacio. Es muy importante pensarlo así porque nosotros estamos suponiendo que esta curva, una vez que nosotros la hayamos construido a través de los métodos de suavizamiento, a través de las combinaciones de bases de funciones, entonces esa ya es una función que vamos a asumir que es conocida y que es el dato efectivamente. Entonces ST no es objeto de estudio de autocorrelación. En este caso, ST suponemos simplemente que es el argumento de una función que es determinística, nos da el dato funcional que es la curva y luego vamos a estudiar la correlación espacial que hay entre curvas. Por eso, digamos que aquí hacemos la aclaración de que en este capítulo la variable aleatoria funcional es una curva y ahora entonces esto es solamente un comentario rápido que ya lo hemos comentado un poco, cómo se puede construir el dato funcional que no somos capaces de medir directamente, sino que nos toca medirlo a través de observaciones discretas y luego suavizarlas. Entonces hay dos formas grandes, digamos, dos métodos grandes de construir los datos funcionales. El primero sería proponiendo un modelo paramétrico como un modelo de regresión común y corriente y estimar los betas. Entonces podría uno suponer un modelo, por ejemplo, polinómico en T y estimar los betas. ¿Por qué esto no se usa? Porque entonces estaríamos pensando en que es el mismo beta para todos los datos, ¿sí? Que en regresión clásica, digamos, puede ser muy natural, pero acá en este caso recordemos que en general y pues en esta aplicación que estamos comentando aquí, el t varía en el tiempo y estamos pensando que vamos a usar datos funcionales precisamente porque tenemos muchísimos tiempos observados. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 10.000 puntos en el tiempo, va a ser muy difícil que existan unos parámetros beta que le funcionen a todos los datos en todo el eje. Por eso es que los modelos paramétricos realmente sí se usaron al comienzo, pero ya no se usan. Entonces lo que se hace es hacer un suavizamiento y el suavizamiento entonces es mucho más flexible, los parámetros van variando. Se hace con base de funciones, pero entonces es un proceso iterativo que va dividiendo el intervalo 0t en unos subintervalos y va suavizando a trozos con cualquiera de las bases de funciones que se use. Entonces, en general se utilizan los B-splines, que son los que han demostrado un comportamiento excelente y por lo tanto, entonces más bien recurrimos a los métodos de suavizamiento que son modelos no paramétricos. Pues se suele tomar entonces una base. Esa base, pues en principio no tiene que ser ortogonal, ya si uno pues quiere optimizar ciertos procesos y quiere encontrar algunas propiedades teóricas, lo más natural es volver la base ortonormal, inclusive para que uno ya pueda trabajar con las propiedades que da una base ortonormal. Ahorita vamos a hablar justamente de las bases ortonormales y de sus ventajas, pero en general podría ser entonces aquí cualquier conjunto de funciones que genere el espacio. Lo importante entonces es que si este conjunto de funciones genera el espacio, entonces nosotros ya podemos garantizar que nuestro dato funcional, el que estamos construyendo, se puede expresar como una combinación lineal de un escalar multiplicado por cada una de las funciones en el conjunto base. Y entonces estas funciones, fíjense que son funciones que se consideran conocidas. En el ejemplo que hicimos en el caso anterior de la base de Fourier, entonces las funciones seno, coseno y después el seno del ángulo doble, coseno del ángulo doble, etcétera. Entonces estas funciones son conocidas. Esta parte no es algo que estemos poniendo en duda, no es algo que esté variando y además las mismas funciones se utilizan para todos los datos. Noten que estas funciones no están dependiendo de i. Entonces, si se tienen 10 funciones, son las mismas 10 funciones para todos los n datos funcionales.
Lo que tenemos que encontrar son los parámetros para cada dato. Entonces es el parámetro que corresponde a cada base y a cada dato. Entonces esto es lo que se va a estimar. Entonces se va a suavizar utilizando un número truncado de funciones. Habíamos comentado ya que pues como esto es un espacio infinito dimensional, para presentarlo el dato, para representar el dato de manera exacta necesitamos infinitos elementos de la base. Pero en el caso práctico, pues necesitamos hacer un corte y truncar esa representación en un momento en el que, más bien en una cantidad que sea suficientemente buena para representar el dato funcional que estamos buscando. Entonces, esta parte aún no es estadística. En esta parte apenas estamos construyendo los datos. Una analogía que yo suelo hacer es, estamos organizando los datos, que es como la primera parte cuando normalmente nosotros tenemos una base de datos y entonces hacemos linkage o hacemos estimación de datos faltantes, hacemos validación y verificación de los datos, etcétera, y aún tenemos que hacer todo ese proceso antes de empezar a hacer estadística. Aún no hemos empezado a hacer análisis estadísticos. Pues aquí pasa lo mismo, aquí no hemos empezado a hacer ningún análisis, apenas hemos hecho dos cosas muy importantes que son entender el proceso como un proceso de variables aleatorias funcionales y luego reconocer que solamente podemos medirlo de manera discreta y por lo tanto suavizar ese conjunto de valores discretos para reconstruir ese dato funcional que yo no he logrado medir directamente. Entonces, cuando yo he terminado esta representación, apenas he construido el dato funcional con el que posteriormente haré los análisis respectivos. En nuestro caso, entonces, si lo vamos a utilizar para hacer geoestadística, entonces vamos a tomar estas curvas y vamos a ver cómo es que le podríamos hacer su modelo de autocorrelación espacial. En principio autocorrelación espacial porque todavía aquí lo estamos pensando univariado. Más adelante vamos a ver cómo sería en el caso multivariado. Muy bien, entonces acá tenemos ya los coeficientes y una vez que conozcamos entonces los coeficientes, entonces simplemente ya tenemos todos estos datos funcionales construidos, tenemos estas curvas y entonces tenemos que pasar a la siguiente fase del análisis que será pues empezar con los pasos que se propongan en este caso para la geoestadística de datos funcionales. Entonces verificar, ¿no?, que tenemos claro que es este vector A para cada uno de los datos y con I variando de 1 a n. Para cada dato I yo tengo un vector de coeficientes que premultiplican el vector de funciones base. Esas funciones base, entonces yo puedo elegirlas como yo vea que van a representar mejor mis datos. Si mis datos son unos datos que son periódicos, entonces pues debo elegir un conjunto de funciones o una base de funciones que represente ese comportamiento periódico. Y en ese caso, pues lo más indicado sería usar Fourier. En caso contrario, desde que no haya problemas de diferenciabilidad, entonces se puede usar B-splines, que es que funciona muy bien por su flexibilidad y una cantidad inmensa de comportamientos. Y si hay ya problemas de ser de pronto el proceso no diferenciable, de cambiar bruscamente de dirección, podríamos ir a las onduletas. Bueno, en este caso, entonces pues ya es algo que depende enteramente de los datos. Bien, entonces si pensamos ahora en que el campo aleatorio es funcional, entonces tenemos que reescribir todo lo que sería la teoría básica de geoestadística, pero vamos a ir cambiando todos los valores z de s por xi de st.
En principio, es un ejercicio solamente de reemplazo, de cambiar todo aquello que yo pues tengo claro, de definición de medias, de definición de autocovarianzas, de definición de modelos, pero entonces ahora sí vamos a necesitar, así como en geostadística necesitábamos saber cuál es la covarianza entre dos lugares que tienen una separación espacial de 10 metros. Y si hay isotropía, entonces yo iría a mi modelo de covarianza, por ejemplo, un esférico, y reemplazaría en ese modelo por 10. Entonces ahora a lo que vamos es, bueno, y si yo no tengo datos escalares en esas dos ubicaciones, sino que yo tengo una curva en cada una de las ubicaciones, ¿cómo es que yo puedo calcular la covarianza entre un par de curvas? Entonces, para allá vamos. Por eso vamos a empezar con la definición de todos los elementos necesarios para continuar con la geostadística funcional.